Gracias, Victoria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por venir. Gracias y por por esperarnos invitarme. también. Decía en la presentación del programa, es la primera vez que te entrevisto, ¿o no? Así es. Sí, porque te vi que viniste un montón de veces con Javier Milei, pero nunca te había entrevistado. Gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, el tema del día, que es intrascendente, pero te lo quiero preguntar. ¿Vos sabías que Milei salía con Fátima Flores o no? No, no sabía. De ¿Te hecho, sorprendiste? hoy lo llamé por otro tema y le dije, ¿estás saliendo con Fátima Flores? Y me dijo que sí. Y yo no me había dado cuenta, no lo habíamos hablado. También pasó de todo en estos claro. 45 últimos días. Así que, bueno. ¿Está enamorado? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada, no me dijo nada. Ya me contará. ¿Sí? ¿Le suma o la resta? ¿Le suma o la resta? Creo que no tiene relevancia en este momento de la Argentina. Dije lo Creo mismo. que el momento que estamos viviendo es sumamente crítico, difícil, muy importante para el futuro de la República Argentina y es una nota de color, nada más. Victoria, hay mucha gente enfervorizada con la victoria de ustedes y hay otra tanto preocupada o temerosa. ¿Coincidís en esto o no? Mirá, no entiendo a qué es el temor, porque la verdad es que tanto Javier Milei como yo no hemos gobernado previamente en la República Argentina, no somos responsables de este desmadre. ¿A qué hacen privilegios, digo? A mucha gente podría perder si es que tiene privilegios. Creo que a la clase política le preocupa, no tanto al pueblo argentino. El pueblo argentino está contento de que finalmente llegan personas que son del pueblo, que son del llano, que han hecho la mayor parte de su vida productiva en Ustedes son del pueblo, vos la sos del pueblo. sociedad. Sí, por supuesto, por supuesto. Soy hija de un militar y de una docente. Nunca hubo sueldos elevados en mi familia. ¿Cómo fue tu infancia? Contame un poquito. Mira, mi infancia fue una infancia feliz, pero fue una infancia difícil porque estaba la década del 70, mi papá después fue a Malvinas cuando yo tenía 7 años, así que siempre estuve muy consciente de cuestiones que son del mundo de los adultos, como es la guerra, como son las bombas, el terrorismo. De hecho, hoy es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y me gustaría saludar a todas las víctimas del terrorismo de los 70 y a las víctimas de la AMI y de la Embajada de Israel. Mucha gente dice, che, vas a entrevistar a una negacionista. ¿Viste? Mucha gente te lo dice. Y te lo dicen los negacionistas del terrorismo. Sí, a ver, te escucho. Bueno, qué terrible eso. Te escucho. Porque yo no niego en ¿Sos ningún negacionista? momento... No, yo no niego la historia argentina. Lo que quiero es que sí se agregue a las víctimas del terrorismo a una dimensión histórica, a una historia que no las ha incluido, que no les reconoce sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Quiero derechos humanos para todos. Gran parte de que hoy una porción muy grande del pueblo argentino tenga sus derechos humanos violados, deviene de ese antecedente en el cual solo merecen derechos humanos una porción de la sociedad. Y yo abogo porque los tengamos todos. Vos sabés, yo soy de los que creo que Argentina sigue anclada al pasado, porque probablemente no tiene nada para proyectar hacia el futuro. Y que los países que no miran hacia adelante no tienen otra cosa que amarrarse a otro tiempo. ¿Cómo puede salir Argentina adelante, Victoria? Mira, Argentina va a salir adelante primero a través del Estado de Derecho, a través de la justicia, a través de la verdad, del respeto a los derechos humanos y del respeto a la Constitución. Difícilmente Argentina pueda salir de este barro si está basada en la impunidad, en la corrupción, en la prescripción de las causas de corrupción, en la tolerancia frente al delito, en el permitir que su clase política se alterne y se perpetúe eternamente. Entiendo que le cause preocupación a la clase política que lleguen 2 personas que están poniendo en jaque todo el sistema. Hay 2 personas que ponen en jaque el sistema. Están poniendo en jaque todo el sistema de ideas, de cargos públicos, de soluciones económicas y políticas que han logrado que lleguemos a este nivel de miseria en el que estamos. Sí, si vos sos el pueblo, ¿qué sería el peronismo, Victoria? ¿Qué sería el peronismo? Sí. El peronismo te diría que es el movimiento político más importante que ha tenido en el siglo XX el pueblo argentino. Puedo estar de acuerdo o no con ideas del peronismo, pero no puedo dejar de reconocer la fuerte raigambre que tiene eso en nuestro pueblo. No es parte del pasado para vos. No, no es parte del pasado. Sí es parte del...
a ver, no es parte del pasado el alegar que esto es peronismo. Esto no es peronismo, esto es kirchnerismo, esto es otra cosa. Sí. O sea, si yo te dijese gorila, vos me dirías, ¿qué me estás diciendo, pelado? Mira, ¿sabes qué? Cuando me han dicho gorila, Sí. la realidad es que cuando tuve que defender víctimas del terrorismo, que eran peronistas y que habían sido asesinadas por el ERP o montoneros, era yo la que las defendía, porque yo nunca distinguí. Entonces, no me siento ni gorila, no me siento más que argentina. Y me parece que ya es hora también un poco de pasar hacia adelante, ¿no? Y definirnos como argentinos, que es lo que la clase política tampoco está entendiendo mucho. Sí, y así se eliminaría la grieta. La grieta creo que existe también porque hay gente que le sirve la grieta. Acá hay un montón de gente que vive del relato de los 70, del relato donde la mujer es una víctima, del relato donde los pueblos originarios tienen más derechos que vos, que yo y que cualquier otro ciudadano argentino. Bueno, en muchos casos la mujer es víctima, Victoria. Sí, hay muchos casos que sí, pero no es la única víctima. También hay niños que son víctimas, claro. también hay ancianos, también hay discapacitados y por supuesto también hay hombres. La violencia para mí no tiene género y el hacer un relato y el victimizarnos a las mujeres constantemente no ha logrado que la mujer logre superar ciertas situaciones de violencia. Al contrario, nos ha puesto aún más victimizadas en ellas. Sí. Entonces, ¿vos crees que la batalla es cultural, básicamente? La batalla es cultural, pero también la batalla es de valores. A ver. En la Argentina de hoy parece que si vos hablás de familia, de orden, de justicia, de trabajo, vas a contramano de lo que la clase política y los partidos en general propugnan. Y nosotros lo que decimos con Javier y lo que sostenemos con La Libertad Avanza es darle relevancia a la familia, darle relevancia al trabajador, darle relevancia al que tiene un uniforme y nos protege. ¿Cómo van a ser muchos de estos cambios estructurales, algunos de los cuales yo considero que son necesarios para Argentina, con un Congreso en el cual probablemente van a ser minoría, siempre y cuando ganen las elecciones? ¿Cómo van a hacer para llevar a cabo todo eso? Bueno, pero vos sabés, Esteban, que muchas de las ideas que nosotros sostenemos desde hace años con Javier Milei y con otros referentes del espacio son ideas que hoy por hoy las debate Juntos por el Cambio e incluso el kirchnerismo. Entonces no veo por qué habríamos de ofrecer soluciones que hoy por hoy están hablando todos los espacios también y que las están también difundiendo. La reforma frente a laboral, sus te banco, votantes. que entiendo que si ustedes ganan, la reforma laboral, Junto por el Cambio, la acompañaría. Se me ocurre, por decir algo. Mira, nosotros vamos a acompañar entendiendo siempre que los derechos están adquiridos, que nuestra Constitución consagra derechos a los trabajadores y, por supuesto, a todos los ciudadanos argentinos. Teniendo eso presente, siempre con la Constitución todo. Está bien, pero digo, en la reforma laboral entiendo que Junto por el Cambio podría acompañar si ustedes son gobierno, porque Supongo. desapareció. Se me ocurre, estoy haciendo una conjetura. Se ve más claro, por ejemplo, en el tema de la reducción de impuestos. Ahí se ve más claro. Bien, perfecto, perfecto. ¿Y con la dolarización, cómo? Y la dolarización tiene varias formas de ser aplicada. Yo siempre digo que no lo voy a explicar yo, que soy una abogada, además cuando está Javier Milei, pero... No, pero no te pregunté el tecnicismo. Pero sí hay varias formas de aplicarlo y hay un periodo en el cual vos tenés una ventana para aplicar esa propuesta que es la de dolarizar nuestra moneda. Bueno, puede llevar entre 9 y 24 meses, eso también va a depender de las soluciones legislativas. ¿Los cambios van a ser repentinos, sí, o paulatinos? Mirá, el cambio más repentino que queremos llevar adelante es hay que frenar la inflación y hay que lograr que el pueblo argentino tenga seguridad. Nosotros vamos a trabajar muy intensamente por desarmar a los delincuentes. Van a desarmar a los delincuentes. Hay 2 millones de armas ilegales en manos de delincuentes cuya trazabilidad se desconoce. Hoy mataron a un policía. Así es. A la mañana. Hay que poner penas más duras. ¿Qué hay que hacer? Mira, hay que hacer un trabajo súper intenso para que las 4 fuerzas federales trabajen coordinadas y además trabajen coordinadas con las policías provinciales, que eso no está ocurriendo, porque vos sabés que en un hecho de delincuencia común, la primer policía, que es el freno ante el delito, es la policía de cada provincia. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la policía de la ciudad, por ende el responsable es Rodríguez Larreta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense. ¿Quién es el responsable? Kicillof. No los veo respondiendo a ellos de esta situación.
Por supuesto, en lo que son los delitos federales o ante situaciones de Narcotráfico. creciente violencia, inevitablemente ingresan las fuerzas federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PCA. Sí, pero ahora, como concepto, ¿penas más duras? Penas más duras, por ejemplo, para la aportación ilegal de armas. Sí. Hay penas más duras. Sí, yo quiero penas más duras. Menores. Considero que es importante que le quede claro al que tiene ilegalmente un arma y comete un delito con un arma de fuego, que le quede claro que puede ir preso o que puede correr riesgo su vida también. Menores, bajar la edad. La edad de imputabilidad nosotros hemos propuesto que se baje a los 14 años. Es lo que hoy está, digamos, se está aplicando en todo el mundo. Delitos de mayores, no puede haber una pena para menores. Independientemente de eso, también hay que hacer una reforma en los institutos de minoridad. Deben ser un lugar en el cual no ocurran ni violaciones a los derechos humanos, ni tampoco sean simplemente una escala para el adolescente o niño que es delincuente. Sí. Victoria, ¿te gusta el método Bukele o el modelo Bukele? No, no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta. Y te voy a decir por qué. Qué interesante. Primero porque todos tenemos derechos humanos, incluso aquellos que han cometido delitos. Y allí es donde el Estado debe respetarlos acabadamente, porque si no se convierte en aquello de lo cual está acusando al otro. Canibalismo. Exacto. Te comes al caníbal para enseñarle que no se come gente. Entonces, en primer término eso. ¿Sabes que si me hubiese dicho me gusta, yo te iba a decir, pero si querías el Estado de Derecho? No. No te gusta el método Nada, Bukele. te gané, ¿viste? No me ganaste. No es una discusión, pero bueno, fuiste coherente en tu respuesta. Pero es que soy coherente en eso porque Sí. además he ido a cárceles. No te gusta el método Bukele. Sí. Estoy en contacto con la gente de Espartanos, que hace una labor muy Con el rugby en las importante cárceles, para sí. rehabilitar Conozco y perfectamente. reinsertar a aquellos que están privados de su libertad, condenados o no, y a través del deporte Sí, del rugby. exacto, del rugby, los va incluyendo y logró una tasa de reincidencia mínima en esas personas que participaron de esos programas. Entonces, considero que nosotros realmente tenemos que recepcionar lo que dice nuestra Constitución de que las cárceles deben ser para rehabilitación. Sí. Vos sabés que... ¿Eso significa que uno es contemplativo con el delito como ocurre hoy con el kirchnerismo o incluso con Juntos por el Cambio? No, por supuesto que no. La ley se debe cumplir y si a vos te condenaron, tenés que cumplir tu condena. ¿Te gustó la labor de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad? No, la verdad que no soy una gran fan, pero de nuevo, respeto por supuesto a todos los funcionarios y a todas las personas que están en la política, más allá de que yo acuerde con ellas o no. No me pareció una gestión tan descollante, pero ya te digo, yo en el tema Maldonado, por ejemplo, es un caso que durante 70 días estuvimos en jaque todo el país. Es verdad, eso es verdad. Estuvimos en jaque, los 4 gendarmes estuvieron 5 años imputados judicialmente por eso, que no era un delito, sino que había sido una situación accidental, incluso Sí. comprobada por peritos. Por supuesto, uno contempla esa situación de la muerte accidental, pero no podés tener a 4 personas en proceso eterno 5 años. Y fueron absueltos recién ahora, ¿no? Exacto. Sobreseídos. Sobreseídos, Sí. exactamente. La situación de la República Argentina en lo que tiene que ver con la seguridad requiere que terminemos con cierta demagogia. La demagogia que siguió... Entiendo igualmente que Juntos por el Cambio tiene un espectro ideológico que va desde la izquierda hasta la derecha. Y entonces, quien es funcionario de Juntos por el Cambio o quien lleva adelante la difícil tarea de ser su candidato tiene que lidiar con todo un espectro gigantesco. Nosotros con Javier Milei siempre hemos dicho lo que pensamos y representamos. Por ende, bueno, no tenemos ese problema. ¿Me hablás de Juntos por el Cambio porque es su rival o el rival es el gobierno? El rival es todo aquel que no quiera que Argentina salga de este pozo en el que está. El rival es cualquiera que no quiera laburar para sacar a Argentina del barro en el que nos hundieron. Y en Juntos por el Cambio hay gente que quiere laburar para sacar a Argentina del pozo. Mirá, hay gente con la que compartimos en lo ideológico, ideas y demás. ¿Por ejemplo? No quiero dar nombres. La verdad que no quiero dar nombres Macri. porque sería injusta. No lo conozco a Macri. Mirá. Vos sabés que no lo conozco más que de haberlo visto en un acto oficial. Sí, ¿sabés qué valorable de ustedes? Que primero dicen muchas cosas absolutamente disruptivas, polémicas, pero lo dicen convencidos. Que si no saben, si no, yo de ese tema no sé. Eso me parece muy valioso de la clase dirigente. El otro día creo que estuvo Venegas Licha acá y digo, no, yo de eso no sé. Y está bien. No conozco a Macri. Es válido.
Me parece que tenemos que empezar a entender que los dirigentes no pueden saber. Lo vi, no pueden lo saber vi en todo. un acto oficial y ese fue todo mi intercambio con Macri. Así que no te puedo decir cuál es la relación sí entre Javier y Macri. Sé que ellos han conversado y demás, pero Ahora te voy a preguntar sobre... la realidad es que el kirchnerismo hoy volvió por el gobierno de Macri también. ¿Cómo es eso? Claro, el kirchnerismo... Tiene vida porque el gobierno de Macri fue malo. Sí. Mucha gente confió en ellos. Sí. Y, ¿Vos también? y la sociedad... Yo fiscalicé en el 2015. Ah, mira, fiscalizar No, Juntos nunca por el Cambio. pertenecía a Juntos por Bueno, el pero Cambio ni nada, pero fui fiscalizaste como para- cualquier ciudadano. De hecho, Mirá. hoy le estamos pidiendo a los ciudadanos lo mismo en La Libertad Avanza. Necesitamos que la gente se implique, que fiscalice, que cuide el voto, porque si no nos van a pasar por arriba. Mira, no sabía que había fiscalizado para, Sí. para En Juntos el por el Cambio. conurbano. ¿Y te decepcionó a vos Juntos por el Cambio? Nunca tuve mucha confianza, para serte franca. Ah. No me sentí identificada con el discurso que después no plasmaron en la realidad. A ver, te llevo. Me resulta interesante la charla, Victoria. O sea, me parece muy importante, ¿sabes qué? La coherencia entre lo que decís y lo que haces. Me parece sumamente importante. Si vos decís una cosa, más vale que después la banques con el cuero, ¿eh? Porque si no, la declamación... Está bien Ya eso. estamos hasta acá de la Sí, declamación. quiere decir que si el gobierno de Macri hubiese sido exitoso, Milei y Villarroel no hubiesen existido. Si eso hubiera sido lo mejor para la República Argentina, qué mejor. Mira, ahora te voy a preguntar a A Carolina. mí me interesa solo el destino de la Argentina. No tu destino personal. No. Ahora te voy a preguntar a Carolina Píparo. Chicos, vamos. Diputada, usted es una de las especialistas que tiene La Libertad Avanza en materia de defensa, en materia de seguridad. Recientemente habló de la necesidad de repensar, redefinir el rol de las Fuerzas Armadas y que tengan un mayor presupuesto. Yo le consulto, ¿cómo van a hacer eso posible si, como mostramos hace un ratito acá un tuit de Carolina Píparo, la candidata Justo iba a preguntar a eso, gobernadora por la provincia de Mostrá Buenos el Aires, reniegan de lo que es el debate legislativo o del rol que tiene el Congreso? Porque esas dos cosas, puntualmente, se definen con la ley de presupuesto, que es una de las poquísimas atribuciones que no se pueden hacer vía decreto. O sea, vos podés ampliar el presupuesto, prorrogarlo, pero no puedes hacer uno nuevo. Mira, en primer término, ninguno de los tres reniega de la actividad legislativa. Los tres somos diputados nacionales. Simplemente estamos en todo nuestro derecho, en representación de los votantes y de las ideas que en todo momento hemos llevado a la práctica, que es decirle no a votaciones, por ejemplo, como el subsidio por los 50 años de la cultura. No, O sea, renegar, digo, inevitablemente nos tenemos que expresar. Renegar, digo, en ante el eso. sentido de que da la sensación de que no identifican cuál es el rol del Congreso. Por lo que estaba diciendo Carolina Píparo, por lo que puso en un tuit. ¿Puedo verlo? Porque Dale. no lo vi, No, claro, disculpe. por eso yo le quería mostrar el tuit para que opine, porque si no es muy injusto. ¿Tenés el tuit de Píparo? Sí, prácticamente ella plantea que esto es, a ver si entendemos que los diputados representamos al pueblo, es cierto. En el caso de que la mayoría de los argentinos acompañen los proyectos de Javier Milei, ¿por qué el Congreso debería trabarlos? Esto es lo que estábamos cuestionando. Ok, Sí. pero igual te lo había respondido A ver, antes, porque Juntos por el Cambio... ¿Pero no crees que le erró Píparo en esto no? Yo creo que la gente elige, por supuesto, a sus representantes, pero Juntos por el Cambio hace campaña con gran parte del ideario que nosotros hemos sostenido ininterrumpidamente desde que ingresamos al Congreso, por lo cual ellos debieran votar y acompañar también estas Está bien, pero propuestas. te lo cambio. ¿Eso significa que se nos dé un cheque en blanco? No, por supuesto Ah, que ok, no. Nosotros ok. vamos a trabajar lo que tenemos que O trabajar sea, estarían dispuestos a para dialogar, a lograr... consensuar. Pero es que hay que inevitablemente consensuar, vivimos en democracia. Sí. No sé qué otro sistema... No, está perfecto. Porque yo vamos a estar te iba sosteniendo. a plantear que la gente que lo votó en la Ciudad de Buenos Aires, 17%, ¿no? Sacaron la Ciudad de Sí, Buenos Aires. en el 2021. Bueno, lo votaron, por ejemplo. Bueno, y ahora también. Bueno, está bien, pero vos sos diputada en virtud de esa Sí, votación. sí, exacto. Esa gente que los acompañó, los acompañó para que en el Congreso sean un dique de contención o un freno para muchos proyectos que no les gustaban. Y si ustedes votaban a favor del kirchnerismo, nadie iba a decir, tienen que votar a favor porque el pueblo es Alberto. No, ustedes también son el pueblo. Por supuesto, Sí. por supuesto. Pero independientemente de eso, nosotros imagínate que hemos votado en negativo en propuestas que son políticamente incorrectas cuando vos las tomás de esta manera. Y sin embargo nosotros lo hicimos porque es lo que corresponde. Es un momento muy difícil del pueblo argentino como para que estemos votando cuestiones que trata el oficialismo en acuerdo con Juntos por el Cambio, que van a contramano de lo que la sociedad quiere.
Entonces, ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, lo mencioné recién, los 50 años del subsidio a la cultura. Hoy un chico que nace en Argentina hasta sus 50 años va a estar pagando este subsidio para hacer películas como Teta y Metralleta, que las vio el que la hizo, nada más. Si mostramos... Y mientras tanto tenés gente... ¿Cómo se llama la película? Teta y Metralleta. Se llama así, ¿verdad? Sí, me da vergüenza hasta decirlo, porque yo no digo muchas malas palabras en público. ¿Teta y Metralleta se llama? Sí. No sabía. Y eso es inmoral que estemos votando eso. Ahora, mientras te pregunta Burgueño, te voy a mostrar el video, no sé si lo viste, de una mujer que se autopercibe marrona, no sé cómo es eso, yo no entiendo muy bien. Ah, de identidad marrón. No entiendo. Yo te lo voy a mostrar y vos me das tu mirada, pues yo no entendí muy bien. Capaz que me ayudás a entender todo eso. Carlito, vamos. ¿Qué tal? A ver, voy a preguntar con la absoluta buena fe Sí, y le voy a trasladar, creo yo, las responde inquietudes todo, sobre el tema derechos humanos que más preocupan ante un gobierno de Javier Milei y suyo. Bien. La primera, físicamente, ¿qué harían con la ESMA? Con la ESMA. Vos sabés que la ESMA era una donación con cargo, es decir, con una condición concreta, que donó la familia Raggio a la Armada para allí instalar institutos. Por eso ahí estaba la escuela naval, la escuela fluvial, etc. En el 2004, Néstor Kirchner la expropia y allí instala el Museo de la Memoria y demás organismos de derechos humanos. Te cuento que yo este tema lo estudié porque soy presidente de una asociación de víctimas del terrorismo, por supuesto legal ante el Estado argentino, y reclamamos en su momento que ya que ahí estaban todos los organismos de derechos humanos, se nos diera un pequeño espacio para nosotros también nuclear a las víctimas del terrorismo. Por supuesto, eso no sucedió, lo hicimos por presentación, eso no sucedió, y tanto el gobierno de la ciudad como el Instituto Espacio para la Memoria y el gobierno nacional nos negaron esa chance. Ustedes pidieron Entonces, que se nos reconociera un espacio como tenían... estuvieran ahí adentro. Claro, como ESMA. tenían todos los organismos de derechos ¿Y en qué humanos. año le dijeron que no? Nos dijeron que no en el 2011. Y, ¿Lo volvieron a pedir en el gobierno de Macri? ¿Cómo? En el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri la gestión que hicimos fue por el Parque de la Memoria, que también tiene varios problemas porque entre los nombres que hay en el Parque de la Memoria, que son aproximadamente 8.751, había nombres de personas que no murieron por el Estado, sino que, por ejemplo, murieron porque iban poniendo una bomba y les explotó, o fueron asesinados por las mismas organizaciones terroristas en aplicación del Código de Justicia Revolucionaria, o se tomaron la pastilla de cianuro por orden de los montoneros. Entonces, como había situaciones en las cuales ahí no había víctimas, sino había personas que habían muerto combatiendo, por ejemplo, atacando unidades militares, nosotros pedimos que se sacaran esos nombres. Porque me parece que es una ofensa al pueblo argentino, que si vos hablás de que es un memorial de las víctimas de los abusos por parte del Estado, que vos pongas a un tipo que murió atacando el regimiento de Formosa en democracia, bueno, definitivamente es una burla. ¿El Museo de la Memoria lo cerrarías? Creo que hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino, no solo de gente que está con subsidios, que sus ONG son bancadas, que tienen cargos públicos y que han manejado la historia como si fuera propiedad de ellos. O sea, a ver si entiendo. O sea, la ESMA ustedes la mantendrían, pero incorporarían... La verdad no lo hemos pensado. O sea, si te voy a ser franca, no lo pensé. Está muy bien. Pero sí tengo mi opinión personal, y mi opinión personal es que es un lugar en el cual se cuenta la mitad de la historia, y es el Museo de la Desmemoria, porque, por ejemplo... ¿Es el Museo de la Desmemoria? Es el Museo de la Desmemoria, o es el museo donde la memoria perdió la memoria, porque ahí hay ciudadanos que no están incluidos. Creo que ahí se está recordando algo que sucedió durante la dictadura en ese lugar. Sí, ¿y qué hacemos con las víctimas que fueron asesinadas por montoneros y en democracia y en gobiernos de facto? Está bien, pero eso era para instituciones de la Armada, no era un museo de la memoria. Ojo, porque ese bien debería, por la donación con cargo, debiera volver a la familia Raggio. Coincidimos en que los que usaron mal ese lugar fue la Armada.
por supuesto que si ahí hubo abusos ya fueron juzgados porque estamos en pero juicio digo, desde un hace... lugar que Pero simbólicamente... están siendo juzgados desde hace ¿cuántos años? ¿Se indemnizaron a las víctimas? ¿Usted no cree que eso Sí, representa... del 85 a esta parte, después Pero con la interrupción. Pero ¿Usted no cree que eso puede representar... Llevamos más de 30 años con este tema. ¿Y las víctimas del terrorismo cuándo? Porque te Pasa quiero que decir algo, entre las podemos estar víctimas de del acuerdo terrorismo en hay que- niños, la mayoría son civiles, tenés gente que fue asesinada mientras dormía con una bomba abajo de la cama. Entonces, pero para resumir, su idea sería que en ese lugar se incorpore también algún espacio de la Creo que memoria eso a se las debe víctimas hacer del sí o terrorismo. sí en el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria debieran estar los nombres de las víctimas del terrorismo también. sobre En este el punto- Museo de la Memoria me gustaría saber qué hay dentro del predio de 17 hectáreas de la ESMA. Es un lugar al que yo, por ejemplo, no puedo ir, porque si voy ¿Cómo no podés claramente... Y no, claro, te abuchean o te Ah, vos no encontrás podés con la ir. militancia dura Vos no podés ir. del kirchnerismo y de muchos que son familiares de personas que integraron organizaciones armadas. No te dejan entrar. No iría ahí, siquiera iría. O sea, estuve en el 2016 en una reunión que en su momento hizo el secretario de Derechos Humanos en el gobierno de Macri, pero no regresé porque la verdad es que no tengo garantía sobre mi seguridad última, en ese sobre esto lugar. seguimos, dale, última- sobre sobre esto este seguimos. punto, Sí. la última. ¿Qué opina usted de la tarea de Abuela de Plaza de Mayo, de la recuperación de los nietos, y cuál sería la política de Estado sobre este tema? Mirá, yo he sido muy crítica de ambas organizaciones de derechos humanos, al menos parciales, porque en ningún momento tuvieron un repudio hacia el terrorismo. Dicho esto, creo que sí hay que en algún momento pasar a vivir en el presente y en el futuro, pero eso implica hacerlo con verdad para todas aquellas víctimas que han sido ocultadas. Para ese ángulo, no, dale, Le dale. pregunto puntualmente sobre la tarea de recuperación de nietos, de abuelas. Mirá, en la tarea de recuperación de nietos de las abuelas hay nietos que están sindicados como que han sido recuperados y sin embargo estaban con sus familias. Está en la misma página de las abuelas de Plaza de Mayo. Por ejemplo, Creo que hay varios. Angulo. Victoria, Creo que sí eso lo tendrían que explicar ante la sociedad de ellas, no yo que no integré nunca su asociación y que además he sido crítica. en lo personal, o si llegan a ser gobierno, ¿indultarían a condenados por delitos de lesa humanidad? El tema de los indultos y de las amnistías tiene sus dificultades, porque vos cuando indultás estás indultando a gente que supuestamente es culpable, pero hay gente que está en prisión preventiva. Entonces, ¿cómo hacemos con ese En tema? los casos y en el caso de la amnistía tiende a la pacificación, Sí, que al Congreso pero vos la aplicás, sí, aparte de eso, pero vos la aplicás en el momento inmediato a el cese de un conflicto armado, de una guerra. Y hay gente que está hace 20 años en la cárcel. Entonces, todas estas medidas tienen que tener simetría. O sea, que podrían llegar a tomar medidas No como sé, esa. no lo estamos analizando puntualmente como indulto, amnistía. Sí creo que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente y eso ha pasado en estos juicios. Y eso es algo que es grave porque afecta no las garantías constitucionales solamente de aquel que está en esos juicios, sino de todos nosotros. Victoria puede, por último, te doy otra ronca, te respondiste todo por todos lados. Quiero hacerte la última pregunta mirando hacia el futuro, porque planteé de que las sociedades, o nuestra sociedad vive atada al pasado, o una parte de la sociedad. Y no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte por el futuro. ¿Se ve un nuevo cambio, una nueva era? ¿Hay un clima de cambio de época, sí o no? Sí, hay un cambio Sí. en las ideas, en las propuestas, en las caras de los políticos que están encabezando esto. Sí, hay un cambio. Finalmente hemos llegado a una cierta madurez en la sociedad, una madurez en la cual ya no te conformás con emitir un voto por el menos malo. Querés votar a uno que realmente te represente. Y esta es la última pregunta, porque mucha gente lo hace. ¿Van a ser tolerantes con el que piensa distinto? Por supuesto, ¿cómo que no? Aunque no lo han sido con nosotros, porque a mí me tildan de negacionista, de genocida, no tengo a respeto. Javier de loco y de atrocidades de todo tipo en lo personal. No es mi caso, ¿eh? No, ya lo sé, Esteban, ya lo sé. Pero independientemente de eso, yo creo en el respeto, aún en el disenso, y nunca me sentí menos por pensar distinto. Lo que quiero es que cada uno ejerza su pensamiento y, en definitiva, su libertad.
Coincido contigo en esto último y me gustó entrevistarte. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Victoria Villarroel, sí, candidata a vicepresidente de Javier Milei. Y si esto sigue así, va a ser la próxima vicepresidenta de la Nación.